Hola y bienvenidos. A continuación veremos algunos conceptos relacionados con polígonos. ¿Qué son los polígonos? Hay muchas definiciones, unas más formales, unas menos formales, pero de manera intuitiva nos podemos guiar por estas tres ideas. Los polígonos son figuras geométricas planas, es decir, poseen solamente dos dimensiones. Son aquellas que usted puede dibujar en un papel o en la pizarra. Están hechos con segmentos de líneas rectas y su forma es completamente cerrada. Veamos tres ejemplos. ¿Son estas figuras polígonos? En el primero de los casos diremos que sí. Es una figura que se dibuja en un plano, está constituida únicamente por segmentos de línea recta y es una figura cerrada. En el ejemplo número 2 no tenemos un polígono. Aunque son líneas rectas, la figura no llega a cerrarse. Y en el tercer ejemplo tampoco es un polígono porque aunque es una figura cerrada, algunas de estas líneas no son rectas. Repito las ideas. Los polígonos son figuras geométricas planas, aquellas que usted puede dibujar en una hoja. Están hechos con segmentos de línea recta y tienen que ser figuras totalmente cerradas. Partes de los polígonos. Iniciaremos con tres conceptos. El segmento que da forma al polígono se le va a llamar lado. En esta figura tenemos un total de 5 lados. A los puntos donde los lados llegan a tocarse, es decir, los puntos extremos de cada uno de los segmentos, se les llama vértices. En esta figura hay 5 vértices. Y los ángulos serían aquellos formados por los lados consecutivos de un polígono. Y el vértice del ángulo es el mismo vértice del polígono. Hay ángulos en el interior, en el exterior y otros tipos de ángulo que posteriormente estaremos estudiando. Los polígonos se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas sería como regulares o irregulares. Los regulares tienen todos sus lados de igual medida, son equiláteros y tienen todos sus tipos de ángulos de igual medida, es decir, son equiángulos. Los polígonos no regulares tienen al menos un lado de diferente medida o tienen algún ángulo del mismo tipo de diferente medida. Inicialmente nos centraremos en el estudio de los polígonos regulares. Los polígonos también se clasifican de acuerdo a la cantidad de lados que posean y reciben un nombre particular en cada caso. Vamos a memorizar al menos desde los 3 lados hasta los 12 lados. El polígono que tiene 3 lados se llama triángulo, el polígono que tiene 4 lados se llama cuadrilátero, el de 5 pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono. El de 9 lados puede llamársele nonágono o eneágono, dependiendo del libro que usted consulte. El de 10 lados decágono, 11 lados endecágono, 12 lados dodecágono y así sucesivamente. No nos vamos a complicar. Si un polígono tiene 21 lados, le llamaremos polígono de 21 lados. Pero si estos 10 nombres al menos los vamos a estar utilizando en los enunciados de los ejercicios. Así que es necesario saber cuántos lados tiene un octágono, es decir, reconocer la cantidad de lados por el nombre del respectivo polígono. Como repaso de conocimientos previos, veremos la clasificación de los triángulos. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus 3 lados de igual medida. Sería el triángulo regular. El polígono regular de 3 lados sería el triángulo equilátero. El triángulo isósceles tiene al menos 2 de igual medida y el triángulo escaleno tiene sus 3 lados de diferente medida. Un triángulo isósceles o un triángulo escaleno podemos clasificarlo como polígono no regular. Sobre los cuadriláteros podemos hablar de que hay de dos tipos, los paralelogramos y los no paralelogramos. Los paralelogramos son aquellos que tienen sus dos pares de lados opuestos
paralelos, y hay 4 de ellos: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Esos 4 cuadriláteros cumplen con la condición de que sus dos pares de lados opuestos son paralelos. Pero el único que cumple con ser un polígono regular sería el cuadrado. El cuadrado es el cuadrilátero que es regular. En los no paralelogramos tenemos al trapecio, que tiene un par de lados opuestos paralelos y los otros dos no, y el trapezoide, que no tiene ningún par de lados paralelos. Así que dentro de los cuadriláteros, al que vamos a estar estudiando de momento sería al cuadrado. Volviendo a los polígonos, hablaremos de los que son regulares. Un polígono es regular si y solo si todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, es decir, son de igual medida. Son equiláteros, que quiere decir lados de igual medida, y son equiángulos, que quiere decir ángulos de igual medida. Acá aplicaremos una máxima que indica que si los lados son congruentes entre sí, los ángulos serán congruentes entre sí. Tenemos 3 conceptos de líneas que podemos trazar en un polígono regular. Las diagonales serían aquellos segmentos que unen dos vértices que no sean consecutivos. El radio de un polígono, al cual vamos a llamar R, sería el segmento que une el centro del polígono con alguno de los vértices del mismo. Y la apotema es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de alguno de sus lados. Todos los polígonos se pueden meter dentro de una circunferencia de tal manera que sus vértices queden en el borde de ella. Así también todo polígono tiene un centro. La línea que va del centro hacia alguno de los vértices se le llama radio. Acá tengo un triángulo, un cuadrado y un pentágono regular, donde está indicado uno de sus radios. En un polígono se pueden trazar varios radios y todos van a medir igual. En un triángulo equilátero puedo trazar 3 radios, en un cuadrado 4 radios, en un pentágono 5 radios, pero siempre son del centro a algún vértice. La apotema, que es el segmento que va del centro al punto medio del lado, se representa acá en un triángulo equilátero, en un cuadrado y en un pentágono regular. Igualmente podría trazar varias apotemas en el mismo polígono, pero usualmente la trazaremos verticalmente para aprovechar esa posición. Repito, apotema es el segmento que va del centro del polígono al punto medio de alguno de los lados. Importante detalle, la apotema siempre va a ser perpendicular con el lado al cual se está trazando. Sobre las diagonales. La diagonal, al ser el segmento que une dos vértices no consecutivos, no se podría trazar en un triángulo, es decir, un triángulo no posee diagonales, ya que los 3 vértices son consecutivos unos a otros. En un triángulo no hay diagonales. En un cuadrado podríamos trazar hasta 2 diagonales en total. Estas 2 diagonales serían congruentes y ambas estarían pasando por el centro del cuadrado. En un pentágono regular tenemos un total de 5 diagonales que forman una estrella. Estas 5 diagonales miden igual. En un hexágono tendríamos un total de 9 diagonales, donde no todas miden igual. Algunas pasan por el centro del polígono y otras no. Acá les queda la ejemplificación de lo que son diagonales en polígonos regulares. Segmentos que unen dos vértices que no sean consecutivos en un polígono. Si los vértices son consecutivos, el segmento que los une sería el lado del polígono. Acá tenemos las diagonales en un heptágono, que tiene un total de 14 diagonales, no todas congruentes. Y ahora caemos a los conceptos de polígono inscrito y circunscrito. Podemos hablar de que el polígono puede estar dentro de una circunferencia o puede estar la circunferencia dentro del polígono. Decimos que un polígono está inscrito en la circunferencia si todos sus vértices son parte de la circunferencia. Decimos que un polígono está circunscrito a una circunferencia
si los lados son tangentes a la circunferencia en el punto medio de cada uno de ellos. De una manera práctica, el polígono está inscrito si está dentro y el polígono está circunscrito si está afuera de la circunferencia. Observamos entonces un triángulo inscrito en una circunferencia en la parte izquierda y en la derecha un triángulo que está circunscrito a una circunferencia. Eso es importante porque en algún enunciado me puede hablar de un polígono inscrito o circunscrito en una circunferencia. En el caso de este triángulo equilátero inscrito en la circunferencia, lo que quiero hacerles ver es que el radio del polígono, el radio del triángulo, también es un radio de la circunferencia. Es decir, el radio del triángulo equilátero mide lo mismo que el radio de la circunferencia cuando el polígono está inscrito. En el triángulo equilátero circunscrito en la circunferencia, observo que la apotema del triángulo vendría siendo también un radio de la circunferencia que está por dentro del polígono. Entonces, en un caso, el radio del polígono coincide con el radio de la circunferencia, pero en el otro caso, la apotema del polígono coincide con el radio de la circunferencia. Y ahí es donde va a estar la diferencia. Acá igual veo un cuadrado dentro de la circunferencia, el cuadrado está inscrito en la circunferencia, y acá veo el cuadrado por fuera de la circunferencia. El cuadrado está circunscrito a la circunferencia. Igualmente acá lo importante es lograr darme cuenta que el radio del cuadrado es el mismo radio de la circunferencia, en el caso del polígono inscrito. Y en el caso del polígono circunscrito, la apotema del cuadrado vendría a coincidir con el radio de la circunferencia. Y finalmente por acá tenemos otro ejemplo de un pentágono regular que está inscrito en la circunferencia dentro de, y otro pentágono que estaría circunscrito en la circunferencia por fuera de. Y así damos por concluido el repaso de algunos conceptos elementales sobre el tema de polígonos. Nos vemos en el siguiente video.